Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una semana más a nuestro videoblog de Un Madrileño en Europa y vivireneuropa.eu. Esta semana os vamos a hablar, como ya os adelantamos la semana anterior, os vamos a hablar de cómo obtener la residencia en Italia si somos un ciudadano europeo. Un proceso sencillo pero que muchísima gente nos consulta y que hemos querido aclarar en este vídeo. Lo vemos todo en un segundo. Os espero. Hasta ahora. ¿Cuándo debo fijar mi residencia en Italia? Bueno, pues ya sabes que los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a desplazarse, residir, trabajar y recibir capacitación, es decir, educación libremente en Italia. Dependiendo, eso sí, del tiempo de estancia, hay una serie de requisitos que tendrás que realizar o no. Te los cuento todos en detalle, pero antes de empezar tienes que tener en claro que un ciudadano, por ejemplo, de la Unión Europea tiene derecho a residir en Italia por un periodo de hasta 90 días sin tener que realizar ningún tipo de formalidad, ningún tipo de tramitación. Sin embargo, es verdad que se recomienda, por ejemplo, que vayas a la jefatura de policía para realizar la dichiarazione di presencia, dejar una testificación, o al menos que te inscribas en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores de tu país, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español. También otra formalidad que generalmente no se realiza, pero que existe y que está escrita, es que las personas que alojan a un ciudadano de la Unión Europea por más de 30 días deben de cumplimentar en las primeras 48 horas una declaración de hospitalidad, simplemente dejando constancia de que el ciudadano se hospeda con ellos. Los ciudadanos, por contra, de la Unión Europea que deseen pasar más de 90 días, sí tienen que inscribirse en el anágrafe, aunque sea tanto de manera temporal como de manera definitiva. Es un proceso que se tiene que realizar y debe comenzar a partir del día 90. Tienes que tener en cuenta que inscribirte como residente permanente en Italia hará que pierdas la residencia en tu país de origen y de todos los derechos que ello conlleve. Además, también deberás hacer la comunicación correspondiente al consulado o la embajada de tu país de origen, sin olvidarte, muy importante, del impacto fiscal y las notificaciones que tendrás que realizar también ante la entidad tributaria de tu país. A partir del 15º año de estancia en el país podrás solicitar la attestazione di soggiorno o el certificado que acredita que de manera definitiva eres residente de ese ayuntamiento o comune. Los ciudadanos que no son de la Unión Europea, es decir, extracomunitarios, tienen un proceso distinto, por lo que te aconsejamos que visualices o eches un vistazo en nuestro videoblog al contenido realizado especialmente para los ciudadanos extracomunitarios. Queremos recordarte que en la comunidad vivireneuropa.eu y unmadrileñoeneuropa.es trabajamos para buscar, contrastar y compartir toda la información que puedas necesitar para vivir en Italia. En nuestra web encontrarás más de 150 artículos totalmente gratuitos. Por cierto, ya sabes que para nosotros las fuentes son muy importantes, por eso te vamos a citar las fuentes con las cuales hemos utilizado para realizar este videoblog, que son las siguientes: unmadrileñoeneuropa.es, Gobierno de Italia, Comune de Milano, Unión Europea, Polizia de Stato y Agenzia delle Entrate. También tienes que tener claras cuáles son las diferencias entre la residencia de censo y la residencia fiscal. Hemos hablado bastante en nuestros vídeos, pero recuerda que no es lo mismo ser residente de una ciudad de un país que ser residente fiscal del mismo. Además, que ser residente fiscal de un país no exime que lo dejes de ser y tengas responsabilidades o obligaciones fiscales en el otro. Si tienes cualquier tipo de dificultad sobre estos términos, consulta con nuestros helpers. Pero, por ejemplo, ¿quieres saber si eres residente fiscal español? Pues analiza si cumples 4 de los siguientes términos. 1. Que estés en España más de 183 días naturales durante el año, por ejemplo. 2. Que radique en España el núcleo principal de tus actividades económicas, que tu empresa o para la que trabajes sea española, por ejemplo. 3. Que tu cónyuge no separado legalmente y o hijos menores de edad dependan de ti y que actualmente sigan residiendo en España. 4. Que, por ejemplo, que seas miembro de misiones diplomáticas españolas, oficinas consulares o funcionarios o cargos del Estado español acreditados ante organismos internacionales o funcionarios que ejerzan en el extranjero de manera oficial. Si cumples cualquiera de esos 4 requisitos, entonces eres residente fiscal español.
También tienes que tener en cuenta que el territorio donde se generan las rentas en ocasiones pueden determinar también la tipología de residente que soy. Consulta con un experto fiscalista sobre este tema, que es importante. Una de las cosas fundamentales que vas a tener que realizar en primer lugar es el Codice Fiscale. El Codice Fiscale es un documento compuesto por letras y números, es decir, por alfanumérico, que te identifica o que identifica a cada uno de nosotros frente a la administración italiana. Tiene 16 caracteres. Generalmente está ligado al fisco italiano, aunque, como te hemos insistido muchísimas veces desde nuestra web, te lo van a pedir prácticamente para cualquier tipo de trámite. Es uno de los primeros documentos que te pedirán, por ejemplo, pues para realizar tu contrato de alquiler, incluso hasta para hacerte la tarjeta de puntos de supermercado y también, por supuesto, para tener un contrato de trabajo. Si tienes dudas, puedes consultar a nuestros helpers sobre el Codice Fiscale. El segundo paso es propiamente la inscripción en el anágrafe, en el comune de tu ayuntamiento. Una vez que ya tengas el Codice Fiscale, pues el siguiente paso que nos queda ya es inscribirnos directamente en el comune, en el anágrafe de tu comune. Consulta que las condiciones, que en cada uno puede variar un poquito, pero en general surgen o tienen en común los siguientes aspectos que te vamos a explicar. Por lo general, si vienes por trabajo, te van a solicitar el contrato de trabajo para verificar, obviamente, la información o que si te has establecido, por ejemplo, como autónomo, como partita IVA, pues ver la información de la partita IVA en Italia. Si vienes por otros motivos, estudio, amor, sea lo que sea, te van a pedir, obviamente, el contrato de alquiler para ver que estás viviendo en algún sitio, para ver dónde estás hospedado. En algunos casos te van a pedir también los recursos que dispones y una cobertura de salud. Esos son los requisitos generalmente que te van a poner. Sobre las coberturas de salud, tienes que saber que si eres un ciudadano europeo, lo primero que te recomendamos es que te saques la tarjeta sanitaria europea o, en su defecto, el certificado provisional durante los primeros 90 días si has salido rápido de España y no te da tiempo a recoger la tarjeta sanitaria europea. Para garantizar la cobertura de salud tienes distintas fórmulas. Por ejemplo, puedes inscribirte a la sanidad pública italiana. Si no tienes derecho a ella porque no estás trabajando, etcétera, puedes pagar su cuota anual, que es por año solar, ya sabes, de enero a diciembre. Hemos hablado mucho en nuestro blog y en nuestro videoblog sobre ella. Es importante que leas todos los detalles sobre la misma. Otra alternativa que tienes es, por ejemplo, pedir al seguro de salud nacional que tengas en tu país, pedir que te extiendan la póliza aquí en Italia. Pero en estos casos sabemos que los precios suelen ser bastante más elevados y costosos, y además alguna vez hay algún tipo de problema burocrático con el tema del idioma, la legislación, etcétera. El tercer paso es contratar cualquier póliza ya aquí en Italia, cualquier cobertura de salud que te permita inscribirte en el registro del anágrafe, por ejemplo, en los casos que decíamos, si no tienes el contrato de trabajo. Puedes consultar las condiciones de nuestras coberturas de salud si estás interesado, sin ningún tipo de compromiso, así como los precios. Pues como ves, el proceso es muy sencillo. Nosotros llegamos a Italia, dependiendo de si estamos 90 o más días, tenemos que inscribirnos en el anágrafe. Si nos inscribimos en el anágrafe, lo primero que nos van a pedir es tener el Codice Fiscale, y dependiendo si vamos a hacerlo por trabajo o cualquier otro motivo, pues nos van a pedir el contrato laboral, el contrato de alquiler, nos van a pedir que tengamos recursos propios y también una cobertura de salud. El proceso es relativamente sencillo, sobre todo si sigues toda la guía y todas las pautas que te hemos indicado a continuación. Es muy importante que recuerdes que cada comune, cada ayuntamiento puede variar alguno de los procesos, alguno de estos pasos que te hemos indicado, por lo que deberías, en primer lugar, dirigirte al comune y solicitar cuáles son los requisitos para inscribirte en esa ciudad, para inscribirte como residente. Por nuestra parte, recordarte que tienes la figura de los helpers, que son expertos en diferentes materias. Está compuesto, pues obviamente, abogados, personas de recursos humanos, fiscalistas, asesores, que te pueden ayudar en cualquier tipo de duda o acompañarte incluso en el proceso, si es necesario, para que estés en todo momento guiado y consigas inscribirte y obtener tu residencia sin ningún tipo de problema, que estamos seguros que lo vas a hacer. Por nuestra parte, nos despedimos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, danos un like, comparte el contenido, etcétera. Sabemos que los temas burocráticos no es lo más divertido del mundo, pero sí es muy interesante y muy útil, seguro que ayudará a más gente. Nos despedimos, agradecemos que nos hayáis visto hasta aquí y os esperamos la semana que viene. Un beso.
A todos y a todas. Hasta luego. Chao.